Bienvenidos a Los Maestros del Valor, el primer programa de evaluación en México. El día de hoy conoceremos al maestro Francisco José Flores Ramos. Él es ingeniero civil y además maestro en Ciencias de la Evaluación por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha participado en los congresos de FECOBAL 2015, 2016, 2017 y 2018. Además ha participado en los congresos panamericanos 2017 y 2019. Acompáñenme hasta la ciudad de Querétaro para conocer un poco más sobre el maestro Francisco Flores, quien nos hablará sobre el proceso analítico jerárquico, una alternativa para evaluar. Bienvenidos, el día de hoy nos ha tocado invertir roles y hemos puesto al maestro Francisco en la silla de los entrevistados. Maestro Francisco, ¿nos podría comentar de qué se trata el proceso analítico jerárquico? Claro que sí, Omar. Buenas tardes a todo nuestro público. Bueno, comentar que el proceso analítico jerárquico, en inglés Analytic Hierarchy Process, es inventado en 1980 por el profesor Tomás L. Sati, es un matemático de la ciudad de Pittsburgh. Él lo publica y originalmente solo se usaba para la toma de decisiones. Este método se basa en que tiene como objeto resolver un tema, tomar una decisión, hay un paradigma o algo que se busca. Entonces, a partir de iteraciones, bueno, de nuestro público, los que sean estadísticos o matemáticos, se basa en el eigenvalor y en el eigenvector de una matriz. Pero bueno, se trata de hacer relaciones para establecer ponderaciones entre diferentes tipos de variables y poder proyectar valores o tomar decisiones. Es un método matemático, se basa en matrices pareadas, es decir, en la comparación de elementos. Y bueno, esto es el método como tal, ¿no? Es un método matemático para la toma de decisiones basado en matrices pareadas, es decir, de par en par, que tienen su sustento en el eigenvector y en el eigenvalor de una matriz. Muy bien, maestro, ¿nos podría explicar más a fondo cómo funciona este método? Claro que sí, Omar. Bueno, algo que es clave, el método, si lo analizamos las palabras, dice proceso analítico jerárquico. Entonces, se trabaja con un diagrama en base a jerarquías. En la parte más alta del diagrama siempre va la decisión o el problema a resolver, el valor buscado. El diagrama más simple sería ese, el valor buscado, criterios y las alternativas. Este método se puede usar en diferentes cosas. Entonces, las alternativas, si estamos evaluando la selección de un automóvil, bueno, van a ir los modelos de autos, ¿no? En los criterios irían rendimiento, confort, financiamiento, etcétera. Pero siempre tiene que haber decisión o el problema buscado, el problema a resolver, criterios y alternativas. Eso sería el diagrama más básico, ¿no? Y de ahí se puede tejer tan complejo como el que lo está haciendo lo quiera plantear o según sus conocimientos, ¿no? Pero funciona en base a un diagrama. Eso es lo primero que hay que hacer antes de empezar a hacer números. ¿Cuándo se pasa de la toma de decisiones a aplicar este método a la evaluación? Bueno, es una pregunta interesante. En el año 1980, que es cuando lo publica Tomás Sati, que es el autor, solo se aplica la toma de decisiones de 1980 al año 2000. Bueno, comento, el profesor, el creador del método, fue profesor de 3 premios Nobel. Entonces, en el año 2000, en la Universidad Politécnica de Valencia, el doctor Jerónimo Aznar retoma este método, o sea, él no lo inventa, pero lo saca y lo empieza a aplicar con este mismo criterio, así como se toma una decisión o se valoran elementos, a valorar otras cosas. Por ejemplo, uno de los casos más sonados, el doctor Jerónimo Aznar evalúa al jugador futbolista David Villa en el Valencia Fútbol Club y él encuentra que vale 44 millones de dólares. La gente no lo toma muy en serio, termina la temporada y llega el Barcelona y lo compra en 40 millones de euros. O sea, es decir, por 4 millones simplemente es la variación, un 10%. Esto, bueno, lo empieza a aplicar a evaluación de futbolistas, a evaluación de inmuebles, a evaluación de edificios históricos, maquinaria y equipo. Es decir, se abre el paradigma de que lo que se necesita es saber pensar y tú lo puedes aplicar prácticamente a cualquier cosa. Entonces, bueno, esto le vale, llama la atención del creador del método 1980, va a visitar a la Politécnica de Valencia, el doctor Jerónimo Aznar, a que le explique, ¿verdad?, cómo es que su método que había hecho este maestro de premios Nobel, ahora se usa para diferentes cosas. Entonces, a partir del año 2000, 2004, cuando se empieza a aplicar, ya en el tema de la evaluación, uno de los líderes es, bueno, el doctor Jerónimo Aznar, que ahorita está retirado, fue
líder del grupo investigador multicriterio de la Universidad de la UPB, de la Universidad Politécnica de Valencia, y ahora hay algunos otros que han seguido esa línea, ¿no? La doctora Natividad, Vicente Estroac, no sé bien cómo se pronuncia, pero o sea, ya hay todo un grupo y a nivel mundial hay cursos, pero bueno, en realidad el que da ese paso, el que lo toma del baúl, lo desempolva y lo mete a la evaluación de lleno es el doctor Jerónimo Aznar. Entonces diríamos que a partir del año 2000 al 2004, ahorita ya está lleno, hay cursos, hay videos, etcétera, pero bueno, es cuando se da el paso, ¿verdad? El creador nunca lo usó para evaluar un futbolista o un edificio, ¿verdad? Solo lo usaba para toma de decisiones, pero es con esta parte de que son variables que se puede, mientras tú conozcas la disciplina, aplicar a otras cosas, ¿no? ¿Qué datos entran al método y cómo funciona? Bueno, eso es una de las grandezas de este método. En realidad puede entrar cualquier tipo de variables. Podemos hablar de variables cualitativas, cuantitativas, directas o indirectas. Por ejemplo, si estamos hablando de evaluación de futbolistas, una variable cuantitativa directa son los goles. Más valor, más goles, ¿no? Si estamos hablando de una casa, pues los metros de construcción, más metros de construcción, más goles. Pero por ejemplo, si estamos hablando de la edad de un futbolista, la edad es al revés, más edad vas perdiendo, ¿no? Eficacia. Se considera que 33 años es como el límite del futbolista y empieza el declive. Entonces, la edad, por ejemplo, es una variable cuantitativa, pero indirecta. Entonces, pero también puede haber otras variables cualitativas, por ejemplo, liderazgo en un futbolista. Entonces, podemos hablar que se puede meter casi cualquier tipo de información, pues podemos meter variables cuantitativas, peso, altura, distancia, cualquier cosa que se mide en número. Cualitativas, ¿no? Cosas de percepción como liderazgo, carácter de un jugador, etcétera. Si estuviéramos hablando de una obra de arte, este método también se puede usar para evaluar obras de arte. Si estuviéramos hablando, bueno, la original, la importancia de la década, va a haber algunas cosas que no se tengan en número y que son cualitativas. Por medio de la matriz se puede... La matriz al fin y al cabo llega a números, las cuantitativas se van en directo, ¿verdad? Se procesan, las cualitativas se pasan de la interpretación del experto se matematizan, por así decirlo. Las indirectas y las directas, entonces con este tipo de combinaciones prácticamente, si estamos evaluando un coche y queremos hablar del aire acondicionado, de los kilómetros, todas las variables pueden entrar y van a ocupar una parte en el diagrama, no este diagrama jerárquico. Entonces son los datos que entran, cualitativos, cuantitativos, directos o indirectos, ¿no? Pueden ser tomados de campo o recolección de entrevistas a expertos, depende del dato, ¿verdad? Los goles en un futbolista pues los vamos a tomar de la tabla, no es interpretación ese dato, ¿no? Pero el liderazgo, por ejemplo, de un futbolista pues sí es algo cualitativo, ¿no? Son así como funcionan las variables. Muy bien. ¿Y quién podría operar este método? Bueno, básicamente hablamos de dos casos. Yo, por ejemplo, soy evaluador y hago inmuebles. Entonces, si yo quiero evaluar una casa por medio del método, yo opero la matriz matemáticamente, pero también yo aporto el grado de expertise de una casa. O si quiero evaluar maquinaria y equipo, que son las materias en las que yo me desempeño en el ámbito profesional. Pero si, por ejemplo, alguien me dice, oye, quiero evaluar este vino, yo pues no sé de vino. Entonces, en el primer caso, yo soy el experto, yo opero la matriz y yo aporto el grado de conocimiento. En el segundo caso, en el del vino, yo sí opero la matriz, pero yo no por aprender un método matemáticamente voy a saber de la nada de tipos de uva o tipos de suelo. Si yo quisiera evaluar un vino, lo que tengo que hacer es juntar, el método dice mínimo 5 expertos, 5 enólogos, para yo decirles, oye, a ver, platícame, este tipo de uva, ¿cuánto es su periodo de cosecha? Si es 1 o 2 por año, el tipo de tierra, y así diferentes variables. Si estuvieras hablando de un vino, las variables físicas, bueno, serían esas, ¿no? El tipo de uva, el número de cosechas, el número de años, la madera de la barrica, o sea, la parte física. Luego vendría la parte de las variables mercadológicas, la denominación de origen o el merchandising, como le dice. Entonces, a través de los enólogos, ya que ellos me den la información, yo lo meto a la matriz y proyecto el valor del vino. Entonces, básicamente, puede operarlo cualquiera, pero con dos tipos de casos. Si tú tienes el conocimiento o el expertise, por ejemplo, si yo quisiera evaluar una guitarra, bueno, yo sé guitarra, pero me apoyo con músicos, les pregunto, oye, ¿qué marca es mejor, esto, lo otro? Entonces, caso uno, yo opero el método y yo aporto el grado de expertise. Ejemplo, evaluar una vivienda. Caso dos, me piden evaluar algo así raro, que no son disciplinas que yo domine, como un vino o una guitarra. Yo sí opero el método, las variables matemáticas, pero a partir de entrevistar a los expertos. Entonces, prácticamente se puede evaluar cualquier cosa, pero lo que sí no debe de hacer una persona es, si no tienes conocimiento de una disciplina, ponerte a contestar de una disciplina. El método no te va a salir. O sea, el método, se puede dar el caso de que hay algo que matemáticamente es correcto, pero que en la vida real es un absurdo, ¿no? Serían esos los dos casos. Yo
opero el método, aporto el grado de expertise, lo hago solo, o si no tengo el grado de expertise, yo opero el método, pero entrevisto a los expertos para que ellos metan ese material de calidad y salga el avalúo, ¿no? Entonces serían los dos casos. La respuesta sería, cualquiera lo puede operar, pero el método no te va a dar conocimiento de una disciplina que no has estudiado, ¿no? Entonces, si no tienes el conocimiento, apóyate con expertos. Muy bien. ¿Y cómo es la manera de operar esta matriz pareada? Bueno, el profesor Tomasati, cuando crea el método, él se basa en que se llama pareada porque es en pares, ¿no? Y eso está basado en el cerebro, que es hemisferio izquierdo y derecho. Entonces, no importa si comparamos 8 o 10 elementos, supongamos que alguien dijera, oye, quiero valorar estos equipos de primera división, del 1 al 20. No importa si son 20, no vamos a comparar 20 elementos nunca. Nuestro cerebro es hecho para comparar solo 2 elementos. Entonces, la matriz compararía el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con hasta así. Luego el 2 con el 3, el 2 con el 4, 2 con 5, etc. 3 con 4, hasta que todos se hayan comparado contra todo, pero nunca más de un elemento a la vez, ¿no? Porque el sujeto en su mente solo va a tener 2 pares, ¿no? Emulando un poco al hemisferio izquierdo y derecho. Entonces, siempre se comparan en pares. Si yo quisiera preguntarle a una persona, vamos a valorar qué helado te gusta más, chocolate, fresa o vainilla. Le voy a preguntar fresa, chocolate, fresa, vainilla, chocolate, vainilla. Nunca le pregunto los 3, ¿no? Y la otra manera para decidir es en base a números. Por ejemplo, el elemento menos favorecido, si a usted le gusta, por ejemplo, más la fresa o el chocolate que la fresa se queda en 1 y el otro califica, o el número que se le pone es 3, 5, 7 o 9. Y el 9 marca como distancia respecto al 1, pero no puede ser que los 2 elementos tengan 3 y 5, ¿no? Un elemento siempre se queda en 1 como referencia, como pivote. Por ejemplo, si alguien le dice, oye, ¿cuándo te gusta más, la fresa o la vainilla? No, igual, entonces se quedan en 1 los dos. La vainilla o el chocolate, no, la vainilla en 1 y el chocolate a 7, o sea, marcadamente superior. Entonces, así es como funciona con números de 1, 3, 5, 7 y 9, que establecen o reflejan distancias que hay, ¿no? A veces, si estamos midiendo áreas o números cuantitativos, bueno, los números nos pueden reflejar, ¿no? ¿Cuánto es más grande este terreno que este? Bueno, si es el doble, 2-1. Pero en las cosas cualitativas, como los sabores o otro tipo de valoraciones, los números marcan como distancia entre un elemento y otro, pero siempre uno debe de quedarse como pivote o como referencia a uno, y el otro elemento es el que se estira o se separa. Mientras más grande es la distancia, más crece ese número, ¿verdad? Si quedaran 1-1, son iguales. 1-3, un poco superior. 1-5 más 1-7 y 1-9 es el máximo, ¿no? 3, 5, 7 y 9 son los números que se usan para calificar distancias sobre un elemento a otro, ¿no? Repito, uno siempre tiene que quedar en 1, y si fueran iguales, todos los dos califican 1 y 1, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de un diagrama. Como les he comentado, el proceso analítico jerárquico, antes de irnos a los números, hay que establecer el diagrama, que parece simple, pero aquí está la clave. Entonces, lo que estamos buscando es el valor del futbolista, que es lo que va hasta arriba. Lo que sigue son los criterios, que en este caso serían las variables físicas o comerciales, los que integran los criterios. Por ejemplo, en la parte física serían los goles, juegos jugados, pases a gol, tarjetas amarilla, tarjeta roja, y cada uno es lo que platicábamos un poco, ¿no? Los goles es cuantitativa directa, o sea, más goles, más valor. Pero, por ejemplo, la edad, más edad, menos valor, ¿no? Entonces, la edad es una variable cuantitativa indirecta, los goles es cuantitativa directa, y así, juegos jugados, pases a gol, depende de lo que esté. Aquí estamos evaluando, pues seguramente un mediocampista o un delantero, porque si estuviéramos evaluando un portero, pues no pondríamos goles, ¿verdad? O ya sería un extra del portero, pero pondríamos atajadas, salidas al área, chique, etcétera. Esto, por ejemplo, goles, lo podemos encontrar en tablas porque es número, pero por ejemplo, liderazgo, ¿no? Liderazgo lo tenemos que. Entonces, vamos a ir ahora sí nuestros jugadores, donde tenemos el jugador 1, el 2 o el 3. Cada uno de estos jugadores los vamos a ir comparando primero por goles, luego por juegos jugados, luego pases a gol, luego tarjetas amarillas, luego tarjetas rojas, luego edad, luego mercadotecnia, luego liderazgo, ¿no? Pero de esto se trata, o sea, si es un portero, un defensa, un medio o un delantero, o sea, el diagrama va a cambiar. Por eso hay que saber pensar, ¿no? Hay que saber qué variables voy a poner. Y bueno, la otra cosa es que yo puedo saber operar el método, pero si no tengo la base de datos de los que voy a analizar, ¿de dónde saco, no? Entonces también para el método es importante tener base de datos. Si vamos a evaluar futbolistas, pues tener una base de datos de las variables de los jugadores. Yo necesito conocer el precio, pues por lo menos de estos dos, para que
una vez que salga la ponderación, puedo yo proyectar este precio, el que estoy buscando, ¿no? Pero como requisito necesito tener las estadísticas o la información de los tres que voy a analizar y precio de dos para poder proyectar el otro precio, ¿no? Entonces, y bueno, esto es un ejemplo de la matriz pareada. Primero, por ejemplo, este es el criterio, este es el nivel, se maneja por niveles, este es el nivel 1, este es el 2, este es el 3, pero podemos tener diagramas hasta de 15 niveles, ¿no? ¿Qué importa más, las variables físicas o las comerciales? Y es lo que les comentaba, aquí los expertos contestan, decíamos, yo digo que las físicas más que las comerciales, ¿no? Pues 7-1. Y así es como se contesta, como les decía, siempre uno debe de quedarse de referencia. Pero, por ejemplo, aquí tenemos otra matriz pareada donde ya tenemos más cosas, ¿no? Entonces, igual preguntamos, ¿qué es más importante, los goles o los juegos jugados? Y ya contesta, ¿no? Vamos a pensar, yo digo que los goles 9-1. ¿Los goles o los pases para gol? Bueno, sí es importante dar un pase a gol, pero bueno, sigue siendo más importante el gol, pero solo 5-1. Entonces, 5 es el que se estiró, los goles más importante, y 1 el pase a gol. Entonces, si fijan, siempre hay uno que se queda como pivote, ¿no? Y así seguimos los goles o la tarjeta amarilla. Bueno, los goles definitivamente, ¿no? Y así, aquí se fijan, cuando es goles con goles, pues está cancelada esta casilla, ¿no? Esto es la identidad de la matriz, lo que se ve aquí, ¿no? Pues, o juegos jugados con juegos jugados, pues da 1, ¿no? Y esta R significa que es el recíproco. Si yo aquí pregunto goles o juegos jugados, si yo digo o goles o pases para gol, y yo digo goles 5 o pases para gol 1, si yo te pregunto al revés, pases para gol o goles, no me puedes contestar otra cosa más que ahora 1-5, pases para gol 1 y goles 5, ¿sí me entiendes? Acá el 5 fue para acá y el 1, o sea, por eso es la R. No importa, es como si yo te pregunto, ¿qué te gusta más, la fresa o el chocolate? Y dices, no, el chocolate. Y si te lo pregunto al revés, ¿el chocolate o la fresa? Pues la respuesta tiene que ser igual, no importa cuál se nombre primero. Entonces, así es como se trabaja y luego ya viene toda la parte matemática, pero lo importante es el diagrama. Y bueno, maestro, cuéntenos, usted, uno de los temas que más ha trabajado es la evaluación de activos ambientales utilizando el proceso analítico jerárquico. ¿Nos puede comentar más a fondo la experiencia? Sí, claro. Bueno, primero que nada hay que hablar para evaluar el medio ambiente no hay un solo método. Podríamos hablar del método de valoración contingente, el método de costo de viaje, precios hedónicos, el método de las variaciones del Producto Interno Bruto, etcétera. Es decir, hay 10 o 12 que son los métodos más usados a nivel mundial, de todos hay artículos científicos y uno de ellos es el proceso analítico jerárquico y aplicado a la evaluación de activos ambientales se monta o se engancha con la teoría del valor económico total. La teoría del valor económico total nos dice que un activo ambiental tiene un valor que se compone de 5 categorías de valor, que es el valor de uso directo, el valor de uso indirecto, el valor de opción, existencia y legado. Cada uno de los atributos encaja en una de estas clasificaciones. Por ejemplo, si estamos evaluando un parque nacional, como aquí en esta ciudad existe uno, todo lo que haya de terreno, de construcción, es una parte del valor. Todo lo que hacen los servicios ambientales, que es el valor de uso indirecto, todo lo que usamos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, nosotros respiramos aire puro, ¿verdad? No estamos, bueno, somos conscientes que respiramos, pero ¿de dónde viene? ¿En qué parte de la naturaleza? Filtración de agua, fijación de suelo, recarga de acuíferos, todos esos servicios que usamos están en el parque y no los percibimos, ¿no? Por eso se llama valor de uso indirecto, no somos conscientes. Entonces, con la matriz pareada se pueden proyectar estos 5 valores. Entonces, como se trabaja es, algunas cosas del ambiente no son mercadeables, o sea, es decir, yo nunca voy a encontrar en un mercado que se venda naturaleza, ¿no? Que se venda vida, pues eso no vas a encontrar. Lo que se puede hacer con este método es relacionar cuánto más valora la sociedad, por ejemplo, la purificación de agua que el valor del terreno. Entonces, si el terreno vale $1.000.000 y la gente dice que valora el doble los servicios ambientales, bueno, proyectamos que vale 2, ¿verdad? Pero nunca vamos a encontrar como se vende ciclo de agua, se vende regulación, no se venden, no son bienes mercadeables. Entonces, con la teoría del valor económico total se encasillan o no hay manera. Cuando la gente va a las concertaciones ciudadanas le preguntan, oye, ¿qué beneficios te produce esto? ¿No? Y pueden decir, este parque o este activo, este recurso ambiental, fotografía, caminata, bicicleta, meditación, todo lo que la gente va a hacer a los espacios naturales. No hay algo que la sociedad pueda nombrar que no encaje en las 5 categorías de la teoría del valor económico total. Por ejemplo, la última categoría es el valor de legado o valor futuro, el valor de que lo vivan siguientes generaciones, ¿no? También está biodiversidad, patrimonio cultural, paisaje. Entonces, esta teoría es poderosa porque tiene como la definición en 5 clasificaciones o 5 ramas del valor, donde no hay algo que los individuos o la sociedad pueda manifestar que no tenga una casilla, ¿no? Siempre encaja. Entonces, con esta teoría del valor económico total,
Podemos proyectar, yo por ejemplo tuve el honor de evaluar la Peña de Bernal, que es una ponencia que presenté el año pasado como UBATI, en el Congreso Mundial de Evaluación en Tijuana, y lo he usado para otro, el Parque Nacional Cimatario. Ahora mismo estoy haciendo la Cascada Nacional de Basaciache. Entonces hay diferentes ejemplos que podríamos usar, pero bueno, siempre lo he usado así, entrevistando a la sociedad, sabiendo cuáles son los beneficios que ellos reconocen. Pues yo puedo documentarme en libros, pero no hay nadie como el que vive ahí para decirme los beneficios que le produce, ¿verdad? Ya sea fotografía, caminata, recarga de agua, fruta, todo lo que se extraiga, y no hay nada que quedaría fuera de la teoría o del diagrama del valor económico total. Entonces, así es como lo he trabajado, ¿no? Bueno, nos podemos ir a softwares que se usa, por ejemplo, el ArcMap, el ArcView para establecer las poligonales, el Lingo para... El proceso analítico jerárquico tiene una extensión que es la programación por metas. Con eso se puede... Yo puedo evaluar solamente en base a la opinión de los expertos, o también puedo abrir e involucrar a toda la gente, y la gente pues opina. No es lo mismo un guía de turista que un cazador, que un ambientalista, que un guía forestal. Ellos pueden evaluar diferentes estos elementos, ¿verdad? Obviamente el guía forestal le va a dar mucho valor a los servicios ambientales, tal vez a lo económico no tanto, ¿verdad? Un inversionista, por el contrario, va a decir que la tierra y el terreno pues hay que cuidarlo, lo otro menos. Entonces todos tienen derecho, todos tienen una opinión, y pues todos creen o tienen derecho a creer que su opinión es la correcta. Entonces, con la programación por metas, que es la extensión del proceso analítico jerárquico, podemos buscar una solución que deje satisfechos a la mayoría de los criterios. El proceso analítico jerárquico en sí, bueno, es la matriz o la matematización, y para evaluar en cada disciplina pues, se engancha con algo. Por eso es tan poderoso, en el sentido tan rico, porque es dinámico, ¿no? Se adapta. Entonces, en evaluación de activos ambientales se engancha con la teoría del valor económico total, y así es como se usa, ¿no? Con ayuda de los software, pero así es. Aplicado a la evaluación de activos ambientales, nos puede ayudar a determinar el valor de una hectárea de área natural protegida, por ejemplo, en casos donde expropiaciones. Se le va a quitar estas hectáreas a una población indígena, pero ellos, la población indígena, no aceptan que se les pague el terreno, y ya, pues ahí están sus leyendas, ¿no? Todo el patrimonio cultural intangible. Con este método se pueden proyectar esos valores. Muy bien, maestro, muchas gracias. ¿Nos podría comentar qué es el multicriterio? Sí, bueno, es un poco lo que contestaba en la pregunta anterior. El proceso analítico jerárquico, bueno, te permite establecer relaciones entre elementos, tomando el elemento pivote, variables cualitativas, cuantitativas, etc. Se puede resolver con la opinión de un solo experto. Yo, por ejemplo, cuando evalúo una casa, pues yo contesto, ¿no? Y comparo con otros métodos, y bueno, así es como entrego o concluyo mi valor. Pero en temas, por ejemplo, como los parques nacionales o en los atractivos turísticos, en lo que decía, diferentes usuarios pueden tener diferentes valoraciones sobre los mismos elementos. Entonces, hay 4 maneras de resolver el proceso analítico jerárquico. Uno es lo que le llaman la media geométrica, que es la que representa el creador. El del método Tomasati, si somos 8 o 10 opinando, sacamos una especie de promedio de nuestras opiniones matemáticamente, y eso sería una manera. La otra es el multicriterio, que se resuelve con, bueno, en inglés le llaman el goal programming o programación por metas, donde si tenemos 5 o 6 criterios, vamos a buscar la solución, no la más óptima o la de mayor en número o en dinero, sino la que deje satisfechos a la mayoría de los criterios. A lo mejor es imposible satisfacer el 100%, pero si tenemos 10 personas opinando y damos una solución que deje satisfechos a 7 o a 8, pues estamos del otro lado, ¿no? El proceso analítico se usa, por ejemplo, también para asignar presupuesto. O sea, se puede usar, si la gente en casa busca proceso analítico jerárquico, artículos científicos, pueden encontrar, por ejemplo, la distribución de un presupuesto, la valoración de qué sistema de transporte meter en Valencia, en cuatro tipos de trenes o trolebús o como le llamen. Cada uno tiene sus características, bueno, económicas, impacto ambiental, social, de confort, etcétera, ¿no? Entonces la gente valora, y en base a la opinión de la gente es como decidieron cuál comprar. O sea, porque el multicriterio es tomar en cuenta todos los criterios y buscar una solución que deje satisfecho o que satisfaga a la mayoría posible, ¿no? Para que estén la mayoría de acuerdo. Entonces es un poco el multicriterio, cuando abrimos de una solución a varios, y mediante iteración o programación por metas buscamos el satisfacer a la mayoría. Puede ser no el resultado mayor o en número, pero el que deje satisfechos a la mayoría. Y bueno, en la parte social, toma de decisiones, se usa mucho la programación por metas y el multicriterio, precisamente para que
pues en un mundo idílico todas las posturas tengan representación, ¿no? Y se busque la solución que deje satisfecho a la mayoría de las posturas. Bueno, ahora vamos a ver el diagrama de un activo ambiental. Este diagrama que vemos aquí es el diagrama del valor económico total, que es, como les decía, que se engancha. Este caso es el que usé para evaluar la peña Bernal, pero este diagrama es universal. Por ejemplo, el BUD significa valor de uso directo y son todo lo que está tangible y que el mercado reconoce. Entonces, por ejemplo, en la peña de Bernal son los terrenos, las construcciones y las calles o todo el equipamiento urbano. De esto sí vamos a poder encontrar un precio en el mercado, ¿verdad? Pues esto sí lo venden. Siguiente valor, la casilla del valor de uso indirecto, que son los servicios ambientales. De esto, por ejemplo, de esto sí ya no hay mercado. Entonces yo no puedo ir a buscar cuánto cuesta que me purifiquen el agua, o sea, la manera natural no vende esos servicios. Entonces, pero lo que sí puedo hacer es preguntarle a la gente, ¿cuánto más valoras el medio ambiente que esto, no? Pues pueden decir 5 veces más. Entonces yo ya sé que esto va a valer 5 veces lo que valga el terreno, por ejemplo. O sea, está muy sencillo, pero, o sea, lo estoy diciendo así de manera sencilla. Ahorita voy a dibujar la matriz, pero así es como operaría, ¿no? Entonces tenemos que ir juntando valores. El primero, valor de uso directo, lo más tangible, lo que el mercado reconoce. 2, valor de uso indirecto, que son los servicios ambientales. 3, el BO, quiere decir valor de opción o cuasi opción, se refiere a los usos posibles o probados que hay en el recurso. Por ejemplo, probados, si estamos en un activo, en un parque que tenga reservas de algún material, no sé, alguna mina de cantera, bueno, de oro, ya que más quisiera, pero algún tipo de material, de petate, etcétera, que tú puedas decir, bueno, aunque está ahí latente, yo puedo cuantificar cuánto me sale producirlo, sacarlo, camiones, todos mis costos, mi renta, cuánto lo voy a comercializar y cuánto me queda. O sea, es un uso probado, aunque esté ahí. Y uso probable se refiere a usos que la sociedad puede manifestar en el futuro y que no están conscientes, ¿no? Por ejemplo, en la peña de Bernal, de un tiempo para acá, dicen los que se dedican a eso, que el año pasado, en el milenio pasado, el punto energético mayor de la Tierra era la India. Y ahora dicen que es México y que está en Bernal. Entonces ahora ya han florecido ahí en infinidad de culturas, budismo, taoísmo, etcétera, o tradiciones que nadie se esperaba. Entonces eso se refiere a los usos posibles o probables, ¿no? Usos que en un futuro puede adquirir el recurso, que a lo mejor ni conscientes estamos, pero hay que contemplar que podría pasar, ¿no? También esto pues no lo vamos a encontrar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo relacionamos en base a ¿no? El siguiente valor es el valor de existencia BE, que es patrimonio cultural, biodiversidad y paisaje, ¿no? Aquí patrimonio cultural, biodiversidad y paisaje, que bueno, la peña de Bernal es un área protegida por paisaje. Entonces, de entrada este valor, bueno, va a ser alto. Igual, no hay ningún lado donde vendan paisaje, biodiversidad o patrimonio cultural, pero sí podemos relacionarlo a este valor al que se vende, ¿no? ¿Cuánto más valora la gente esto que esto? Y el último, por ejemplo, el BL es el valor de legado o el valor futuro, que es el valor de que lo disfruten futuras generaciones. Yo, por ejemplo, tengo una foto con un familiar en un parque aquí, Nacional del Cimatario. Una hace 20 años y una hace 2 años. Me gustaría que mis hijos tomaran una foto conmigo. Ya olvídate mi nieto, ¿verdad? Entonces, la gente que es de un lugar originaria da o valora más este tipo de valores, el valor de legarlo a futuras generaciones. Entonces, igual, en ningún lado venden legarlo a las futuras generaciones, pero sí podemos relacionarlo a este elemento pivote. Entonces, lo que sí encuentra en el mercado va a ser nuestro pivote. Y obviamente, si hacemos la matriz pareada, bueno, pues tendríamos que hacer nuestra matriz de los 5 valores para preguntarle a la gente, ¿no? Y llenar con el 1, 2, 3, 5. Pero ¿qué pasa? Que no es lo mismo si yo le pregunto a un guía de turista, a un ambientalista, a un turista, a una persona, un inversionista, etcétera, o sea, a un actor de teatro. Bueno, esto es lo que yo hice cuando hice esta ponencia. Y bueno, los actores de teatro obviamente valoraban mucho más lo intangible, el patrimonio. Por ejemplo, para un actor de teatro, el 80% de la peña estaba aquí, entre valor de existencia y legado. Pero para un inversionista, él te dice, no hombre, ¿qué te pasa? Esto vale el 80 y esto si quieres 5, 10, o sea, es a lo que voy. O sea, tienen diferentes, ya sea el guía de turista, el ambientalista, el que vive ahí, el actor de teatro, o sea, tienen diferentes percepciones o valoraciones de estas 5 categorías. Entonces, no podemos decir, no, los que, por ejemplo, una vez en una conferencia me dijeron, no, pero es que deberían de decidir los que tienen más dinero. Oye,
todas las opiniones valen igual, no importa tus grados académicos o tu capacidad económica, ¿no? Por eso se tienen que escuchar todas las opiniones y es aquí donde entra la programación por metas, GP o Goal Programming en inglés. Entonces, con la programación por metas, el valor que demos es el que va a dejar satisfechos a la mayoría, al ambientalista, al guía de turismo, a la persona, a los restauranteros, al empresario y al actor de teatro, ¿no? Entonces, eso es el programación por metas, buscar una solución que deje satisfechos a la mayoría de las personas y el HP que es relacionar estos elementos que no hay mercado sobre uno que sí hay mercado, ¿no? Entonces, ya que tenemos todo hecho, si encontramos que esto vale $1,000,000, estos se empiezan a despejar, ¿no? Así como el adivina quién, empiezan a caer las cartas. Ya que tenemos todo, sumamos los 5 valores y es como llegamos al valor económico total, ¿no? La Peña, por ejemplo, vale $44,000 millones. Este valor solo vale reponer todo lo que hay en Bernal, las calles, los edificios y los terrenos, $3,500 millones. Entonces, como vemos que el valor de mercado, que es $3,500 millones, es mucho, bueno, prácticamente 10 veces menos que $40,000 millones. O sea, este es el valor social de que existe el recurso, $40,000 millones. No es que alguien lo vaya a comprar o vender. Y esto es el valor de nuestro elemento pivote o con el que despejamos. ¿Y cómo logramos saber que era 10 veces más? Con la opinión de las personas, no de una sola. Con la opinión de las personas, buscando lo que dejaba satisfechos a la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, esto es lo más difícil. Los números, si ustedes buscan algún curso en línea, hay de proceso analítico, las matrices y eso es lo más fácil. Pensar así, plantearlo, eso es lo más difícil, ¿no? Lo demás es solito, es pura operación o como dicen, pura talacha. Pero aquí tenemos otro ejemplo de cómo el proceso analítico jerárquico se puede aplicar. Bueno, ya vimos a evaluar un futbolista, pero lo mismo podríamos hacer con una casa. Este sería el valor de la casa y estos serían nuestras componentes, terreno, etcétera, construcción. Lo mismo podríamos hacer con un perro de raza, si nos dijeran, no, pues queremos evaluar este bulldog francés. Los criadores, bueno, ¿qué hay? Variables así que se pueden medir. ¿Cuántos años vive un perro? ¿Cuánto cuesta el parto? ¿Cuántas crías tiene? ¿Cuántas vive? ¿Cuánto hay que gastarle a la comida? Etcétera. Y luego otras variables como las de merchandising sería el perro es campeón nacional o panamericanos, los moños en toda esta cultura, ¿no? Y ponderar. Tú no puedes saber cuánto vale un moño así como tal, pero sí puedes preguntarle a los creadores, oye, cuando un perro se hace campeón, ¿cuánto sube más? No, pues 30%. O sea, si a ti te costó $100,000 y lo haces campeón, las crías véndelas en 130. O sea, los expertos es lo que te dicen, ¿no? Si fuera el caso del vino, aquí estaría el vino y aquí estarían las variables físicas, tierra, barricas, etcétera, ¿no? Entonces, de eso se trata, de pensar, ¿no? Entonces, bueno, espero que con este segundo ejemplo haya quedado un poco más claro. Y pues, bueno, aquí tenemos un segundo ejemplo. La clave es el diagrama y la clave es pensar. Muy bien, maestro. Y bueno, sabemos que usted tiene una amplia experiencia como docente en el área de la evaluación. ¿Qué consejo usted le daría a todos los estudiantes, los que están entrando a este mundo de la evaluación? ¿Usted qué mensaje les podría dar? Bueno, pues el principal mensaje que yo les mandaría es, bueno, la evaluación es un gremio, la especialización pues siempre paga bien o paga más, ¿no? Si alguien estudió una ingeniería o ingeniería civil o arquitectura y va a incorporar el mundo de la evaluación, pues al momento en que una persona estudia un posgrado, ya sea especialidad o maestría, hay una parte que aspira a ganar mejor, a que la rentabilidad o el nivel económico mejore. Entonces, hay muchísimo trabajo, pero un consejo que yo les podría dar para reflexionar es, ahorita que están chavos, que en alguna parte de la especialidad o de la maestría te piden que escojas un tema para desarrollar una tesis, ¿no? Y bueno, la mayoría se va por el tema grueso, ¿no? O sea, evaluación de inmuebles, así, un poco, lo digo con mucho respeto, al refrito, ¿no? Que se salgan de ese método, que si se van a titular, no busquen titularse con el avalúo de un edificio vertical, de no sé qué, de eso ya hay mucho, no hay tanto que descubrir. ¿Por qué no? Con este método se podría evaluar una pirámide, por ejemplo, una paloma mensajera. Un alumno, Álvaro, o sea, está titulándose, está evaluando una paloma mensajera, colombofilia se llama, por proceso analítico jerárquico. Entonces, un consejo sería, si los estudiantes de maestría o especialidad, cuando salgan, se dedican a evaluar lo que todo mundo sabe evaluar, el mercado va a poner el precio. Si ellos se dedican a aprender a evaluar lo que nadie sabe evaluar, ellos van a poner el precio. Entonces, es un consejo, yo creo que en todas las universidades lo dan, ¿verdad? Los avalúos de inmuebles es como el hueso, ¿no?
pero el hueso está lleno de hormigas siempre. En cambio, si apuestan a otros temas donde no mucha gente sepa, evaluación de intangibles, cómo evaluar una pirámide, cómo evaluar un bosque, un futbolista, etcétera, son temas nuevos y a lo mejor al principio cuesta un poco de trabajo picar piedra, pero a la larga vale la pena, ¿no? O sea, porque no es lo mismo competir en un mercado donde hay 100 que en uno donde hay 5, ¿no? Entonces, ese sería el principal consejo, que abran su mente, que se vayan a temas nuevos, evaluar obras de arte, evaluar el medio ambiente, etcétera, evaluar edificios de inteligencia. Con el método proceso analítico jerárquico no hay límites, lo único que se necesita es saber pensar, que conozcas de esa disciplina. Entonces, ahora que está en la especialidad, en la maestría, es cuando hay tiempo, ¿no? Que empiezan a agarrar un camino diferente, es el principal consejo que yo les puedo dar. Y bueno, y en esta experiencia docente, ¿qué le han aportado sus alumnos a usted, maestro? ¿Qué enseñanzas ha usted obtenido a cambio? Pues precisamente eso, bueno, cuando uno enseña aprenden dos, ¿verdad? Entonces, yo lo que he aprendido de mis alumnos, sobre todo de estos, los millennials, ¿verdad? He tenido alumnos de 22, 23, 24 años, como ellos ya no reconocen las estructuras tan antiguas, como por ejemplo a mí me tocó que te dicen, bueno, hay que seguir una línea, hay que picar piedra, hay que agarrar un padrino que sea evaluador, que te lleve y el día de mañana tú ya puedes, ¿no? Ellos ahora con tantas plataformas, tú les dices, tienes que trabajar 20 años en una empresa, ¿por qué? Yo ya la hice con mi página web. O sea, lo que más me ha enseñado es a romper esos viejos esquemas que a veces creemos que son los únicos para llegar al éxito, ¿no? A romper esos paradigmas, a decir, no necesito pasar 20 años trabajando para alguien puedo empezar yo de independiente, ¿no? Pero lo mismo en la evaluación, una de las tesis más brillantes que yo he visto es en la antigüedad, cuando decíamos, vamos a evaluar una colonia, por ejemplo, la que está acá por la Plaza de Toros, y hay una falla. Todas las casas que estén en esa falla, 20% menos de valor. Este cuate lo que hizo fue más allá, modeló la falla en computadora, la falla sísmica, y está animada. Entonces, solamente tienen castigo o demérito en valor las casas que están sobre la parte activa de la falla. Si hay una casa que no está activa, no tiene por qué perder valor, pero bueno, te evalúa que lo ves, o sea, como un estudiante de 22, 23 años, modela una falla, ya de entrada eso no es nada de evaluación, eso es software, programación, hace todo eso, ¿no? O sea, bases de datos, todo eso para ya que tenga las herramientas, ahora sí, irse a su tesis, ¿no? Entonces es lo que me han enseñado, o sea, como a soñar en grande, a romper paradigmas. Sí, hay caminos y generalmente los caminos que todo el mundo anda son buenos o son buenas guías, pero también se puede hacer diferente, ¿no? Se puede crear, eso es principalmente lo que me han enseñado, que es tal vez lo que da nombre a este programa, ¿no? Para saber evaluar hay que saber pensar, y pensar diferente no tiene nada de malo, ¿no? A veces es mejor. Eso es principalmente. Bueno, un saludo a todos mis alumnos también. Pues muchas gracias, maestro, por permitirme estar de este lado de la silla y esperemos que haya disfrutado el cambio de roles. Claro que sí, Omar. Muchas gracias por haber aceptado participar en este proyecto. Hemos llegado al final de este año. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo año, donde conoceremos a nuestro siguiente maestro del valor. Y mientras tanto, feliz 2020 y felices fiestas.